El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro cuarto. Dominaciones. Día 16. Buena señal, mala señal. Padre, Iguman, feliz lunes. Ha empezado la semana de San Jorge. La incertidumbre ha menguado desde ayer, pero a la mayoría le flaquean aún las rodillas. Y aún a algunos todavía les retumba el corazón, como una cosa acorralada. Y pocos tienen el ánimo de mirar hacia abajo, aunque fuera tan solo por unas ventanitas soteadoras y platicadoras. Venerable, tome este trozo de la manzana perfumada. No lo rechace. Refresque sus labios. Al menos respire su aroma. Padre, reconfórtese. Venerable Ananije, el iluminador pide permiso para copiar en el muro, el pórtico, la carta, o, al menos, sus extractos más importantes. Tiene miedo, ya que la lista de los bienes monasteriales está junto a los mismos póstigos. Son tiempos de guerra, dice. Si no podemos proteger nuestras cabezas, debemos salvaguardar cada letra para la posteridad. Juanaquiche, el hierbero, puso a las soteadoras y platicadoras sedos, manojitos de rabo de gato, un herrillero capuchino, un bichito o cualquier otra cosa viva. Sostiene que si nadie mira por las ventanas y en ellas no hay nada, nuestras celdas monásticas y la hospedería quedarán ciegos. Padre, Blasco no se encuentra por ningún lado. Los remos están en la pequeña iglesia de San Teodoro, pero no hay huella del carpintero. Un niño nos dijo, padre, que lo vio discutir acaloradamente en el abetal flotante con el comerciante de Escadar. Entonces nos fuimos para allá, pero encontramos solo una pluma de cuervo. Padre Grigoriche, durante la tirada de cuerda lo olvidamos, pero ahora la falta de agua asedia a Sica severamente de nuevo. Las jugosas serpientes búlgaras y cumanas no amanecieron en lugar del sol, pero debieron de haber nacido en algún rincón del mundo donde la tierra se toca con el cielo. No se dejan ver, padre, pero es posible que hayan trepado a los abrevaderos celestes para obstruirlos o bebérselos hasta la última gota. El afirmamento venerable no tiene una pizca de humedad. El aire está sin el más mínimo soplo. Las aves vuelan pausadamente. A cada rato se atoran en las grietas del profundo letargo. Padre Gregoriche, es casi mediodía. Desde la mañana estamos juntando gota a gota el rocío de los terrones, desde las hojas de los robles. Pero los cocineros dicen que no basta ni para amasar los panes. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! El Jordán pintado en la iglesia de la Santa Salvación estaba adelgazándose desde el mediodía, pero ahora se ha escurrido de la pared por completo. Padre Iguman, en el lecho abandonado solo quedó el cieno y un banco de peces casi muertos. En el templo se encontraron algunas conchas caídas, salmones, fulgados y arena, como si se hubiera roto un reloj. El pueblo está inquieto, venerable. Algunos monjes se entregaron al desconsuelo. El delirio sobre las 30 monedas de plata de Judas ha prendido en la razón del mayordomo Danilo, y no ayuda a ningún remedio. El canon de Pascua de San Judas Damasquino, que el director espiritual Timotej debería llevar al rey Skopje, se está secando. Agotamos el último frasco de agua bendita, de teofanía, para devolverle algo de frescura. Estas señales, venerable, son de muy mal agüero. Los libros de adivinación, de sueños y de profecías los clasifican como presagios funestos. Una ave que se está suspendida en el aire, mala señal, Iguman. El agua que desaparece en la piedra, mala señal. Un saltamontes en la iglesia, mala señal. Todo junto es de mal agüero. Muy malo, Iguman. Padre Iguman, Espiridón cayó enfermo, junto con todas sus fuerzas para unas cuantas palabras, y te manda a decir que no escuches los agoreros, maquinan cosas, carcomen almas. Dice el anciano que el hombre no puede recibir toda la grandeza de la providencia del Señor. Dice Espiridón que el Jordán pintado nos ha secado, sino que se abrió a dejarnos pasar. Buena señal. ¿Buena señal? Estamos a punto de morirnos de sed. Nos llenamos de costras, se nos reventaron las ampollas. Nos estallaron los ojos de tanto buscar nubes lluviosas. Dinos, Iguman, ¿por qué nos hiciste subir tan lejos de tierra, pero no más cerca del cielo? ¿A dónde nos llevas, Iguman? Esto es mucho. No todos pueden aguantar las tantas pruebas. Tenían razón los que se fueron del otro lado. Si alguien quiere quedarse, que se quede. A nosotros, bájanos de vuelta a la llanura. Pero dales a los búlgaros y cumanos lo que piden. Y a nosotros lo que quede. No merecemos más. Queremos esta mañana infelices. Los muertos no hablan del Señor, no alaban a nadie desde la tumba. El venerable Iguman Gregoriche levantó su mirada suavemente y dijo, hermanos, no andéis errando. Con la oración, idos al encuentro con Dios,
acostaos, dormir y levantaos en paz. Él ve y oye cuando le llamamos. El Señor nos cuida de la insensatez. Día 17. 1. Las palabras hirviendo bajo el hielo, y la vieja náusea durante las negociaciones. Debajo del hielo de su mirada congelada, Erinco dándolo, estaba hirviendo. Tenía 100 años casi, pero nadie le había humillado así. Sin embargo, el amo de Venecia no permitía que la cólera guiara su pensamiento. Preparaba su venganza minuciosamente. Una torre impetuoso pierde su fuerza al comenzar el verano, pero el agua silenciosa corroe la orilla sin cesar, dejándola siempre en carne viva. El dux hizo un juramento a la bolsa del cuero de su cintura, en donde guardaba las palabras importantes, despacio para que no se derramara fuera. Perros bizantinos. Juro por San Marcos que voy a echar por tierra el orgullo de Constantinopla, pero no el de todo, no hasta el olvido. Dejaré a los quismáticos junto lo suficiente para que el recuerdo de la belleza y de la gloria de la ciudad los atormente una y otra vez por siempre. Estimando que se obtendría la satisfacción deseada más fácilmente con la ayuda de los cruzados, Erinco dándolo empezó nuevas negociaciones con sus jefes. Otra vez se reanudaron las fatigosas negociaciones llenas de rodeos. Otra vez el marqués Bonifacio Monteferrato y el conde Balduino Flandés abordaron la supuesta repartición honesta con la misma desmaya. En esta ocasión, al igual que el año anterior en Venecia, todo duró demasiado. Aunque era otoño y luego invierno, el sudor picaba a los nobles caballeros debajo de sus brillantes armaduras, y las constantes sonrisas, obligatorias de las negociaciones, estrujaban sus rostros. Al principio, el dux no pedía nada, solamente un castigo adecuado para los cismáticos. Después, como si le resultara embarazoso, mencionó ciertos privilegios mercantiles a favor de la República. Luego, a principios de la primavera, más precisamente en el mes de marzo, invitó a los jefes de la cruzada a su galera, para un acuerdo definitivo. No por casualidad, en un día de mar agitado, en medio de Cuerno de Oro, la nave, intencionalmente mal anclada, se bambolea de manera tan impredecible que el marqués y el conde regresaron a su campamento, al pie de las murallas de Constantinopla, agarrando sus dientes, casi inconscientes, por haber prometido a los venecianos una cuarta parte y además la mitad de otra cuarta parte del imperio. Como gente de tierra firme, se dieron irreflexivamente al Adriático, el Egeo, los estrechos y los puertos principales de Bizancio. Para sí mismo, el viejo dux pidió modestamente solo un manto de plumas y un favor insignificante, la extensión del juramento al futuro gobierno del Imperio Latino. 2. Al alba de la mañana de abril, en vísperas de la batalla decisiva. Al alba de una mañana de abril, en vísperas de batalla decisiva, 4 guerreros rogaban a Dios que les ayudara en contra de sus enemigos, el marqués Bonifacio Monteferrato y el conde Balduino de Flandes, en sus respectivas tiendas de campaña, repitiendo un sinfín de veces el Padre Nuestro sin poder esconderse de sus propias sombras de cabezas agachadas, y, con vergüenza, apartando sus pensamientos de la promesa de liberar a Jerusalén esclavizada. El comandante en jefe del ejército bizantino, Teodoro Lascaris, en la iglesia de la Santa Sofía, arrodillado, todo bañado en gracia, con la frente apoyada en unas de cálidos rayos matutinos que descendían de las ventanas orientales de la cúpula. Erinco dándolo, en su bien tapado camarote de la nave, almirante, cubierto de las nieblas de muchas noches. Y mientras los 3 primeros se dirigían al señor larga y humildemente, el dux despachó el rezo rápido y desató su bolsa con palabras. Ahí dejó, en caso de que alguien pasara algo imprevisto, un mensaje para su hijo Raneiro, respecto a lo que debía hacer cada quien, de todo lo que prometieron a los cruzados de la República, de cuánto debía enviar la neta de Ana del joven a su pan Estefan, para que los canales conseguir qué tipo de tierra era. Además, con particular claridad, dejó dicho también esto. Aparte de lo anterior, le comunico a mi hijo Raneiro que desvié toda la campaña de los cruzados de Jerusalén hacia Constantinopla, en particular para apoderarme de un manto milagroso. Dicho manto, como nos ha informado el representante veneciano Jacopo Ungerto, se encuentra en el tesoro del Bacillus desde hace varios siglos. Cuando un helicóptero, brujo, o, como él mismo decía, chamanecita, se le obsequió a los emperadores bizantinos. A pesar de su aspecto anodido, hecho con la tosquedad bárbara de plumas de aves, a saber de 10.000 plumas distintas, el manto tiene ciertas propiedades. Se cree que hace posible volar, que protege de la muerte y que brinda todos los conocimientos, aquellos ya conquistados y los que están por venir. Cada pluma de ese manto es de un pájaro distinto. En cada una de ellas se escribe una palabra particular, en su pleno sentido. El poder con el que se puede investir el dueño de ese manto es por lo tanto infinito.
Eso es todo al respecto, porque ya está amaneciendo. Si yo me quedo en el camino, mi hijo Raniero habría de continuar. Anno Domini 1204. El duque de la República de San Marcos, Erinco Dándolo, en su propia voz, en la galera almirante ante la capital del Imperio de Oriente. 3. En gloria de In excelsis Deo, in et in terra plax omnibus bonae voluntatis. Y al amanecer de ese día de abril, el enemigo cortó con sus hachas de guerra la mayoría de los hilos de las ataduras que tensaban el cielo encima de Constantinopla, y mantenían las olas marinas suavemente tensadas alrededor de sus rompeolas. El afirmamiento, que revolvió de sobremanera, se arrugó cual un sobreboreste brocado rasgado. Se encresparon los flecos de las olas destrenzadas. Se manifestaron los malos presagios, un banco de ángulas en el cielo, y en el fondo de mar, el polluelo del águila bicéfala ahogado. Una tras otra, se iban alzando las crestas de los estandartes bordados, armaduras, escudos y espadas. De doble filo brillaron impacientes. Los rostros se cubrieron con grandes yelmos cilíndricos, con visores estrechos, y refuerzos en forma de cruz. Se hizo un silencio real. Luego se escucharon los olifantes, las cornetas y los cuernos. El ataque a la ciudad estaba comenzando. Desde la tierra firme estaban los peones y la pesada caballería de los cruzados. Desde el agua se aproximaban las legadas gacelas panzudas y embestían las veloces galeras. Aunque poco numerosos, los defensores estaban resistiendo con valentía bajo el mando de Teodoro Lascaris, el comandante en jefe, que se había impuesto en su sabiduría y sus hazañas audaces. Tampoco la caballería era un problema menor. Muchos defensores perecieron en las murallas de sus saetas, pero el peligro particular radicaba en las intenciones de los venecianos, sobre todo las ideadas por el maligno amo de la República. Según esos planes, por las máquinas de sitio que lanzaban bombas de fuego, cubiertas de cal, piedras o nubes de murciélago, sobre Constantinopla caía cada día más y más oscuridad, al principio tan menuda como las partículas de polvo, luego aglutinada en terrones, y después en pedazos completos de rocas. En pocos lugares de la capital bizantina el día duraba más de unas cuantas horas. Finalmente, eran pocos los lugares donde amanecía. Una mole de tinieblas apagó el faro hasta entonces inextinguible en el puerto imperial de Bucocelón. Para partir la oscuridad, sacaban el milagroso ícono de la Madre de Dios, Odogetria, pintada por la propia mano de Lucas Evangelista, para que en procesión corriera las calles y se detuvieran los foros y cruces de caminos, en las torres más importantes o en las murallas ya dañadas. Sin embargo, la desesperación prevaleció, y como un signo fatal, el emperador volvió a darle la espalda a la emperatriz de las ciudades. Esta vez se fugó el Basileus Alejo IV Ducas Murfuluso, el semblante recto, pero por dentro encorvado por el peso de la conciencia. Cuando al mediodía del 13 de abril los cruzados arribaron a las altas galeras de las mismas murallas de la ciudad, cuando pasaron por dentro de las puertas derribadas de Constantinopla, se encontraron con una noche casi negra, y en ella, con un enorme túmulo de decenas de miles de personas. Lo único que alumbraba eran los edificios blancos, los reverberantes mosaicos, las cálices abiertos de flor, las guarniciones de metal de los libros iluminados, las modestas arañas, los suntuosos relicarios y los pequeños tesoros personales, diademas, pulseras, prendedores, botones, espejos, pasadores de pelo. Todo hecho de perlas, metales preciosos, esmalte, jaspe, cristal y marfil pulido con caricias. Y por todas partes alumbraban desde el monasterio de Estudión hasta la iglesia de San Teodoro, desde el monasterio de San Jorge en Mangana hasta la iglesia de San Salvador en Cora, desde la iglesia de María Santa de Blanquena hasta la de San Andrés en Crisa, con un brillo suave e indulgente, los nimbos en los iconos de los santos. Las batallas callejeras se tornaron muy pronto en una bacana cruel, y luego en un pillaje nunca antes visto. La resistencia casi se había desvanecido. Los habitantes de Constantinopla ya se habían resignado a la pérdida de sus días, pero el dux no permitió que le llevaran consigo ni siquiera la noche de su imperio. Dándolo, ordenó que todo lo que en una mano no podía sustraer fuera quemado por la otra. La vista de las llamas que devoraban a la ciudad más bella del mundo debía ser el último que se llevaría cada defensor. Con mujeres y niños podían hacer lo que quisieran, les dijo a los soldados, y eso en realidad fue lo peor que si se hubieran puesto castigos particulares. Arrebataban las vidas aún a los recién nacidos,
Para morir bastaba con que alguien juzgara con asco. Ese mocoso llora en griego. Sacaban las mansiones de los patricios hasta dejarlas desiertas y al final arrebataban la virginidad a las doncellas. A los que vivían en chozas, a falta de algo mejor, les destruían los nidos de ave real, a menudo el único bien que poseían. En busca de reliquias, los codiciosos invasores irrumpían en las iglesias y monasterios. En un solo escondrijo, Robert de Clay registró el botín de 2 fragmentos de la Santa Cruz, el hierro de la lanza que clavaron en las costillas de Jesús, 2 clavos, un frasco con bastante sangre de Cristo, la túnica que le quitaron antes de llevarlo al Gólgota, la corona de espinas. En el hipódromo, para divertirse, los vencedores organizaron una competencia. Obligaron a los monjes a correr en círculo en 4 patas. A la formosa columna de Pórfido en el foro de Constantino ataron un perro sarnoso para que gañara el de duelo por la ciudad de las ciudades. Mancillaron los bustos en bronce dorado de los gobernantes con estiércol de camello. Calzaron a un cerdito con 2 pares de zapato de cuero rojo y lo soltaron para que trastabillara, mientras por delante gritaban Basileus, dejad pasar al Basileus bizantino. Los soldados ebrios competían para demostrar quién podía orinar más tiempo en la cisterna imperial. El ganador podía escoger a un sirviente entre los hijos de los patricios. En el trono del patriarca, en Santa Sofía, pusieron a cantar a una mujer pública mientras unos bailaban obscenamente como enajenados. Otros profanaban el altar jugando con su botín y, a esa misma hora, el amo de Venecia cabalgaba hacia el tesoro del palacio de Blanquerna. Siendo ciego, se orientaba por las salpicaduras de la sangre que regaban las calles de Constantinopla, desde el mismo Augusteum, soldado de mármol, hasta las casuchas de las miserables en la periferia de la capital. La voragine de la muerte llevaba al dux por la desdichada ciudad infaliblemente hacia el lugar en el que afluían, brotando de todas partes los horrorosos gritos, las llamadas de auxilio, los estertores de muerte y los granos salados de las almas de los asesinados. Qué extraño crujían las ánimas de pequeñas alas rotas, aplastados por los cascos de los caballos o las botas de los hombres sanguinarios. No gemían, solo emitían un suave rechinido y nada más. Las tórtolas, enviadas a acompañarles hacia las alturas, regresaban afligidas, con los ojos húmedos, del rocío de la tristeza y la tarea a medio cumplir. Dicen que ese día nadie murió fuera de Constantinopla. Esa estrella terrestre que se apagaba ardiendo, derrumbándose al cielo azul, absolutamente todas las tórtolas del Señor volaron en torno a la ciudad en llamas, uniéndose para salvar al menos una que otra alma de los perecidos. La colosal figura del dux, con la frente cubierta de pecas de vejez, ataviada con un armiño salpicado de sangre, pasaba entre las columnatas hileras de saqueadores encorvados bajo el peso del botín y medio locos, y las ibis soltadas de los jardines imperiales pasaba entre los cadáveres mutilados, de cuyas entrañas los gavilanes blancuzcos esparcían los intestinos, mientras los quebrantahuesos y milanos peleaban por picotear las pupilas más bellas. Pasaba entre las sombras horriblemente deformadas y los pocos cruzados vagaban en busca de baños públicos, esperando que la vergüenza pudiera lavarse simplemente así, tomando el agua con las manos. Por la misma razón, el sobrino del barón Nicolás de Saint-Omer, con el rostro lleno de lágrimas como un niño, se ahogó en el puerto de Eleuterión, al entrar adrede en el agua, completamente equipado, sin saber nadar. Para que este acontecimiento no alarmara a otros, se prohibió que se hablara de él, pero como la historia, no obstante, seguía difundiéndose, el barón Nicolás de Saint-Omer puso fin a todo, negando que jamás se había tenido un sobrino. Al final, su galope ante el tesoro, Erinco dándolo, añadió a su figura imperiosa una voz que no se quedaba atrás. Entregad el manto de 1000 plumas. Quedaos con lo demás, aunque fuera lo más valioso en el mundo. Los soldados se inquietaron, los más prudentes trataron de apartarse o escabullirse por completo. Se sabía, si el duque abría sus párpados, muchos se resbalarían, con su mirada congelada, y se quebrarían el cuello o algún miembro. Solo uno, entre ellos, un tal Villejaurdín, el cronista de las cruzadas, todo abotagado del espectáculo de la muerte, confirmó que había visto algo parecido entre los cientos de mantos púrpura de los basileos bizantinos. Ese tal vez sobrevivió. A todo lo púrpura le exprimieron el color. Son pocos los que no quedaron embelesados por él, le decía dándolo mientras revolvía las telas descoloridas de las togas de seda imperiales. Desenganchando las descosidas pecheras, las túnicas y las diademas desgarradas,
los brazaletes despojados de sus perlas. Por fin, lo que buscaban apareció en un rincón, desechado con descuido. Era un manto verdaderamente grande, cuyo exterior llevaba cosidas innumerables publas y plumones, de tamaño pequeño y grande, de un solo color y de varios. El dux recibió el manto con su mano derecha, lo levantó como si lo sopesara y abrió despacio los párpados de su vista congelada. No está completo. ¡Desgraciado! ¿Qué le hicieron? No tiene las 10.000 plumas. 4. La investigación. ¿Cuántas plumas faltaban? Esa misma noche, o día, se hizo la investigación conducida personalmente por el amo de la República de San Marcos. A algunos les cortaron la lengua, a otros la oreja. El dux no le importaba la manera en la que iba a reconstruir todo lo oído o dicho por los testigos respecto al saqueo del tesoro imperial. Palabra por palabra, el inco dándolo, tuvo toda la historia de lo que había pasado con el manto milagroso. En efecto, después pudieron comprobarlo todo, contando. Faltan 9 plumas. Justo lo que hacía que el manto estuviese incompleto. 7 plumas las arrebató el Jampón, viento emperador búlgaro Caluayan. Un viento que tenía carácter de una urraca grande y que, aprovechando el caos de la guerra, se había acercado a la frontera de Bizancio para sacar de la ciudad destruida un botín para sí mismo. Una pluma fue recogida por un tal Jefoe, un cantor entre los cruzados, en realidad un juglar desconocido, por su voz terriblemente mala y por su poco talento. La novena, más bien la 10.000ª pluma, había desaparecido quién sabe dónde. 5. La huida. Mientras un puñado de los hombres más confiables del Dux compartía en busca de las plumas robadas del manto de Escrita. Mientras la mayoría seguía saqueando e incendiando Constantinopla, un tercer grupo de invasores, compuesto principalmente por los caballeros vasallos del conde Luis de Blois, emprendió la búsqueda de Teodoro Lascaris, el líder de la defensa bizantina. Los latinos no podían olvidar la ofensa propinada por este. Después de todo, muchos sentían que se apestaban al suelo enmohecido de Lascaris. Les había vertido encima el otoño pasado. Desde las murallas arribada a la puerta de Drogancio, los artilugios de tortura y otros tormentos ya estaban meticulosamente preparados. En el horizonte no se veían por ninguna parte las águilas bicéfalas, protectoras del Imperio de Oriente. En el cielo, revuelto, volaban en círculos los buitres moteados, y encima del mar surcando chillaban las bandadas de gaviotas. Era la media tarde del tercer día de la caída. El extenuando sol estaba atascado. En la inmóvil nube de cenizas por todas partes había enjambres de cenizas. Los últimos destellos de la gloriosa Constantinopla estaban expirando. Cuando los espías se enteraron del escondite de los fugados, un centenar de cruzados acercaron la torre solitaria, muy próxima a las murallas occidentales de la capital, milagrosamente salvada de la devastación, y el incendio fue enfurecido. A Teodoro Lascaris no le habían faltado hazañas, pero ni las más prodigiosas podían superar el número de los atacantes que lo estaban sitiando. Los bizantinos, apenas unos cuantos soldados, cortesanos, jerarcas y mujeres, son niños. Se dieron cuenta de que no tenían escapatoria y empezaron a prepararse, a despedirse unos de otros, besando con sus miradas los contornos retantes de su ciudad y rogando a Dios, a media voz, que les perdonara sus pecados. El único que no rezaba era el cronista, Nicetas, poco conocido, siempre a la sombra de su tocayo, mucho más famoso, llamado Choniates, y todo el tiempo ansioso de comprobar que era injustificadamente relegado, demasiado volcado hacia la escritura, pero también hacia la vanidad de ser el único que relatara la caída de Constantinopla. Ese Nicetas, el desconocido, como lo dominaron para diferenciarlo, no dejaba de escribir y balbucear absorto. Oh ciudad, ciudad, luz de las ciudades, objeto de todos los elogios, espectáculo soberbio para el mundo entero, sostén de las iglesias, protectora de la educación, cabeza de los defensores de la fe, estrella guía de la ortodoxia, lugar de todo lo bueno. Has vacilado hasta el fondo de la copa la ira divina, y te ha llegado el fuego más temible en cualquiera de los que antaño cayeran sobre 5 ciudades. El cronista había perdido sus aperos de escritura en la vorágine de la guerra, pero lo que le vino bien, una pluma blanca, encontrada en uno de los callejones serpenteantes de su retirada. Aunque los latinos estaban a punto de ocupar la torre, él estaba hilvanando las palabras amargas como poseído, sin olvidar un lazo ni una voltura de sus grafías. Aún los sarracenos parecen pedazosos en comparación con esos hombres que portan la cruz de Cristo en sus espaldas. Así continuaba Nicetas decidido a registrar todo. Para los demás, la hora final parecía haber llegado.
Incluso el mismo Teodoro Lascaris estaba dispuesto su espada para persignarse por última vez. Cuando, desde los negros pliegues de los cielos, apareció inexplicablemente una cuerda larga, y en uno de ellos extremos, un simple cubo de madera atado. Otra vez, solo Nicetas, el desconocido, siguió en lo suyo. Sin dejar la pluma siquiera un instante, comenzó a leer en voz alta lo que acababa de escribir. Y aunque todos creían que era una ilusión, una quimera diabólica, se trataba de la gracia manifiesta. Cuando le expliqué lo que estábamos viendo, Teodoro Lascaris asió la cuerda con el cubo, a buena hora. Los latinos empezaron a forzar la puerta de la escalera que daba al piso superior de nuestra torre. Incluso, cuando comenzaron a derribar la puerta de la escalera que la separaba del último piso de la torre, Teodoro Lascaris asió la cuerda con el cubo para probar su resistencia. La cuerda no se aflojó ni siquiera por un pulgar. Como si allá arriba estuviera atada al mismo trono de Dios, primero subieron los jerarcas. Las mujeres pusieron a los niños en sus manos libres, y se apauparon también. Las Nicetas del desconocido era el único que no buscaba salvación. Seguía sentado, tranquilo, limpiándose la frente el hollín, llenando febrilmente los tupidos renglones con desgarrador testimonio. La puerta estaba cediendo ante los golpes de los enemigos. La viga se partió a la mitad. Solo una pizca de tiempo restante servía aún de apoyo ante el final trágico de la historia. ¿Acaso te has tratado de la vida, chiflado? Nicetas, ven, te morirás. Gritó desde la cuerda a un soldado que, junto con Lascaris, fue el último en subir. Y a pesar de que me aconsejan que me diera prisa, yo sabía que nada podía acelerarse o pausarse. Ninguna de las dos cosas proporcionaría el verdadero final de la historia, balbuceaba Nicetas a medida que lo escribía. Toma mi mano, agárrate, te morirás. No desistía aquel desde la cuerda. Nicetas, el desconocido, no se inmutaba. Parecía que si dejaba la pluma antes de tiempo, si por el bien de su propia salvación irrumpía un renglón o una palabra, en ese instante se rompería también aquella cuerda celestial. Nicetas seguía escribiendo y balbuceando. Antes de que salve esta pluma y este manuscrito, aún resta notar cómo me traspasaron con lanzas. Perdona, lector, si mi mano llega a temblar. No es por el temor a la muerte, es mi alma que aún se estremece por la desdichada de nuestra ciudad. Así que los latinos embistieron y derribaron la puerta. Entonces, ese poco tiempo que restaba, estalló en pedazos, de instantes, y los latinos derribaron la puerta. Nicetas acababa de poner fin a lo suyo. Se levantó, y en lugar de aceptar la única mano tendida, solamente entregó su pluma y su manuscrito, como si echara a soplar un viento sagrado. La cuerda, y el cubo y el racimo de gente, se balancearon juntos, alejándose a izquierda y a derecha una decena de codales. Aún los ojos abiertos de par en par de los latinos fueron insuficientes para recibir todo, pero una cosa quedaba clara: la cuerda que provenía de la inconcebible altura celeste salvó a los bizantinos. Los cruzados se quedaron en la cima de la torre. Aquel racimo de gente descendió lejos de las murallas de Constantinopla. Se alcanzó a ver que los salvados bajaron uno sobre el otro y se perdieron en un lugar cercano. Como si alguien tirara de él, el cubo de madera empezó a regresar despacio hacia el lugar de donde inopinadamente había descendido. A la ira de los latinos les quedaba solo Nicetas, el desconocido. Como si no estuviera rodeado de crueles enemigos, el cronista sonreía serenamente, dispuesto a poner a prueba la veracidad de su relato. Su semblante permaneció igual, aun cuando empezó a trastabillar bajo las estocadas de las lanzas. Varios años más tarde, en Nicea, la nueva capital del Imperio Oriente, Nicetas Choniantes, uno de los más conocidos cronistas bizantinos, termina su famosa historia, y aunque había usado en abundancia los manuscritos de los testigos de la caída de Constantinopla, en ninguna parte mencionó el nombre de Nicetas el desconocido. El nombre es destino. La historia está hecha de nombres omitidos. Día 18. 1. Nada es en balde, todo forma parte de una historia. Nada en este mundo ha existido, ni jamás existirá de verdad, sino antes haberse sido contado en detalle. El verbo eclosionado se hizo luz. Asimismo, los días fueron anotados en el libro, aun cuando no había existido ninguno. 3 vocablos poseen la extensión justa: cielo, agua y tierra. El primer fuego se hizo arder con el calor contado por la tradición, el crecimiento de la multicolor brizna de la hierba, adorno de cabello, y el cedro claro, portador del cielo, realmente inicia solo después de haber sido descrito en las 1000 hojas de la historia de plantas. El mismo pasa con los animales, con el león, el búfalo, la gazuma, el jilguero, el grajo, la chinche de la fresa, la oruga, la morena, el pez raya, el nacimiento, la vida, la muerte, tanto de un príncipe como de un labrador. El primero sucedieron en una genealogía, y las crónicas de viaje
se abren paso entre las reidores vírgenes, atraviesan las hebras de los caminos por los paisajes ejemplares. Aún el simple bullicio del mercadeo de pescado proviene de una cierta parte de la crónica sumamente importante. Si, a todo esto, dices que no lo crees, tu voz será parte de una de las tantas discusiones vanas. Por lo tanto, tal y como está descrito en el mismo comienzo de esta breve observación, sobre el arte de narrar las cosas, nada es en balde. Todo forma parte de una historia. 2. Narradores rebeldes, la tiranía del señor de la historia. Curiosamente, cuanto más cerca tenemos una cosa, más certeza se pierde. Existen narradores rebeldes, aunque no del todo, no de una vez, y no como lo disponen los hábitos arraigados. Su nacimiento se remonta a los tiempos tan pretéritos que ellos mismos difícilmente recuerdan. Tan pristinos como lo son, la muerte les da pisa a los talones todo el tiempo. Aunque ellos no viven en la realidad, su vida es tan solo una ficción más o menos larga. Si no fuera por esto último, su destino sería el olvido. Después, el paulatino desvanecimiento, y al final, la desaparición total. Por esta razón, los narradores rebeldes han creado el espacio para la historia. Ellos necesitan al menos pasar por ella, aunque sea por un instante siquiera. Estar ahí, el menos, solamente y preferencia es un secreto, para que su verdadero rostro no sea reconocido, en una ocasión futura. Un poquito en esta historia, otro poquito de aquella. Así luchan por su miserable supervivencia. Al principio, mientras referían las primeras estrellas, las primeras gotas, los primeros granos, los primeros hombres, mientras estaban jóvenes y mucho antes de la escisión, los narradores escogían sus historias con cuidado, tratando de que, aún por menores, más menudos fueran de utilidad para las generaciones futuras. Con el tiempo, una vez que buena parte de lo indispensable había sido inventada, empezaron a pensar solo en sí mismos, a inventar en el último fin de prolongar su propia existencia. Con la vejez iban perdiendo los sentimientos, excepto el de la supervivencia pura. Ya no amaban, ya no odiaban, solo ansiaban componer una historia, cuanto más grande mejor, sin importar lo que ésta significara para los demás. Es bastante razonable que sean justamente ellos los sospechosos de concebir, los primeros fractidicios. Es probable que el mundo se les hiciera pequeño y empezaban a extenderse ávidamente. Sin duda, por encima de la medida humana original, todo eso ofrecía un número nuevo, enorme, de posibilidades. Todo eso, como un círculo cerrado, renovaba su corazón de ser. Muy pronto, cientos y miles morirían en una batalla, iniciada solo para que un narrador consiguiera el grado de señor de la historia, para que pudiera pervivir, de uno u otro modo, unos instantes más en su pecaminoso y desconsiderado relato. La gente común devota a la palabra, los pequeños copistas dedicados a la escritura, conscientes del significado de cada vocablo, pero apartados a un lado, llegan apenas hasta alguna historia marginal. Solo ellos podían completarla o arreglarla, en las pocas horas en que el Señor se descuidaba. En todas las demás ocasiones los desterraban, sus pequeñas historias se declaraban apócrifas, se omitían alevosamente, se plagiaban, se arrebataban por alguien en algún evento importante y, no pocas veces, se quemaban. Si los señores de la historia estimaban que, aún la hoguera más grande, era pequeña para hacer arder la narración, lo cual no se había escapado lo suficientemente lejos de su esencia, incendiaban ciudades enteras, desalojaban regiones, eliminaban de la faz de la tierra a países y algunos pueblos. Por ejemplo, aquellos afectos en los cuentos de hadas los mantenían bajo el incesante y firme cerco de su tiranía. Una persecución particular esperaba a las mujeres que concebían durante la noche de la luna llena. Se creía que dentro de ellas maduraba un futuro peculiar, una criatura que después contaría historias capaces de oponerse a la autoridad despótica. Esas mujeres se reconocían porque estaban embarazadas solo en el sueño, pero, por lo mismo, su embarazo duraba más de lo normal, al menos 27 meses. ¿No se esperan, entonces, los primeros dolores de parto, el primer llanto del bebé y las primeras palabras del niño, con un gran temor y una gran esperanza? Con el temor al Señor de la historia, al maligno y a los demonios que están en una terrible confabulación impersonal, con esperanza de una prole nueva y mejor. 3. ¿Cómo hacer para que la piedra por todos lados estuviera a la cara del Señor? De este modo, decía el piadoso rey Dragutín, apeándose a cada rato el caballo, volteando a cualquier piedra más o menos grande, quitando con las manos desnudas linqueses y musgo, ahuyentando gusanos y ovillos de lombrices o deshaciendo nidos con huevos y la piel de serpiente. ¡O de ese! Exclamaba a lo alto, mientras subía los vericuentos con un dolor requeteante que lo seguía fielmente desde que se había roto la pierna. Sin dejar de esparcir por la umbría
de aquellas enormes montañas, la bondadosa luz otorgada por el Creador, que él había recogido con sus manos lastimadas en el oriente, y de éste, decía, después de depositar en cada grieta de la tierra suficientes poemas, para que los que nunca les faltaban las palabras de alabanza, por muy profundas y oscusas que fueran esas hendiduras. Justo así recorría el rey Dragutín, pacientemente las regiones septentrionales del país serbio, perseverando en voltear cada piedra de Carasol, en cambiar todas las umbrías desolanas, en suprimir cada plantura del inframundo, dado que tamaño, esfuerzo, lo obligaba a avanzar poco a poco. Dragutín progresaba con lentitud, a decir verdad, se acercaba a Sica por los caminos más cortos, pero volvía a alejarse por los senderos de su desingenio. Ni bien tomaba con brío el camino, rumbo al monasterio con su séquito, se detenía, recorría las distancias de rodillas, escogiendo sitios pedregosos, como si no sintiera el sufrimiento corporal que todos los caminos autónomos provocaban implacablemente. Ni bien le parecía a Ligoman Gregoriche, desde la ventana del presente lejano, que el rey por fin se apresuraba a auxiliarlos, cuando éste se daba vuelta súbitamente al enterarse de que en tal y tal lugar existía una cruz grabada en un roble, una pequeña capilla, o una iglesia derruida por un terremoto, de donde era bueno dirigirse a Dios, de donde se oía mejor para que el Señor percibiera con mayor claridad el arrepentimiento humano. Al llegar a un lugar de esos, Dragutín podaba afanosamente los helechos crecidos, volteaba las piedras dejadas con descuido, desbrozaba la umbría. Todo ello a imagen y semejanza de la pureza de su propio espíritu y su propia alma. Al principio, dichas preocupaciones del rey le parecían vanas a sus acompañantes, un simple andar dando de rodeos, pero más tarde, ellos también comenzaron a poner empeño en brindar a los cielos un espejo más digno. Además, como si no se estuviese deteniendo lo suficiente, este señor devoto encauzaba por un buen camino también a los grupos restantes de los bongolimos. Desorientados entre las persecuciones vívidas y el caos de su herejía, es un acto grande de misericordia, darle la mano al descarriado. Es una gran alegría para el pecador, encaminarse de nuevo hacia el camino de la fe de sus padres. Asimismo, este señor piadoso, como si no temiera por sí mismo, susurraba tiernas palabras de consuelo al oído de los mismos leprosos errantes. Ahí, donde las palabras de alivio no podían ayudar por la enfermedad avanzada, apoyaba su mejilla en silencio contra las suyas, y bañaba con sus lágrimas los rostros terriblemente deformados. Las tibias lágrimas eran para las intocables como la más suave venda. Y así, solo así, obraba siempre piadosamente este señor. Son demasiadas las desgracias en la tierra. El viaje del que abraza la beneficencia y lidia con las pérfidas e invisibles iras para salvar al alma tiene que ser inefablemente más largo que el de otros. 4. Al contrario de esto, al sur del país serbio, en esos mismos días y en las mismas horas, pero en el sur del país serbio, el hermano de Dragutín, el ilustre rey Milutín, avanzaba deprisa sin detenerse. Cuando la espina de pescado cerró el paso a su ejército por el cañón de Ibar, él desanduvo al camino casi hasta Svik, hasta dar un rodeo hacia el monasterio en peligro. No tenía tiempo para voltear las piedras, ni siquiera revisaba sus propios legados. Se detuvo apenas un rato en una pradera cercana al poblado de Granacia, para echar un vistazo a los rayos de sol entrelazados, que formaban en sí el andamio ya listo para la construcción de la futura iglesia dedicada a la anunciación de la Madre de Dios. Sin apearse, el Señor se presionó 3 veces y se dijo al maestro de obras: edificad con la ayuda de Dios, pero guiándoos estrictamente por la faz de los rayos solares. Por cada ladrillo bien colocado pagaremos con hiperpios. Por cada uno mal colocado ataremos con hierro la diestra del albañil y su siniestra hasta que se prenda a hacerlo. Después, cuando ya se había alejado un poco, se acordó de algo, frenó el caballo y volvió la cabeza y gritó: cuando estéis por terminar, levantad la cúpula guiándoos por el entrelazamiento de los rayos vespertinos. Luego, el señor viró rumbo al oriente y después, poco a poco, hacia el norte. Decidió rodear las altas montañas y llegar al valle desde que se levantaba la iglesia de la Santa Salvación. La velocidad con la que iba no le permitió al rey Milutín sopesar bien si había manera de pasar a algún lugar llamado Cuestas del Diablo. ¿Cómo explicar de otro modo que se dirigiera a la expedición justamente por los alruviales que las aves de alto vuelo evitaban sobrevolar? Y es que las Cuestas del Diablo en realidad era un monte pelado, una pendiente pinada, de que algo había raspado toda la vegetación. Ahí no crecía ni el más pequeño árbol o arbusto, ni la hierba más reciente, tampoco cualquier otra especie viva. Según la creencia, el mismo maligno pasaba por ahí por la noche, para rascarse en ese lugar como se frotaban los animales, contra un árbol en particular. Por lo que a la mañana siguiente, los cazadores encuentran en los pliegues de su corteza huellas de su comezón o sus cerdas.
Por eso eran pocos los que se acercaban a las cuestas del diablo, donde incluso de día podía escucharse todo. Un ruido entrecortado, un sordo gruñido y un frotar incesante, esparcidos en derredor. El sendero que atravesaba este lugar maldito era angosto. No tenía el ancho suficiente ni siquiera para que un hombre caminara a la par con el más mínimo paso mal dado. El rey Milutín, sin embargo, era un hombre de pocos miedos. Por la narración se desplazaba al igual que de por la vida, con rapidez y vehemencia. En el tesoro de su corte de Skopje tenía una plétora con historias amenas o dedicadas a su glorificación. De estas últimas repartían algunas durante las festividades, para que el pueblo se las contara con admiración. Algo parecido se obsequiaba también en cada misión extranjera. Ciertamente, todo no era inocente. Una vez que iba tan veloz por la narración, en la que se detenía, había arrebatado el trono a su hermano. La conciencia de Milutín fue presa de un vivo y doloroso remordimiento. En otra ocasión, se obstinó en ensillar a un unicornio, aunque fuera a costa de su vida, y no se reclamó hasta que pudo lograrlo. Una tercera vez se topó una dragona narrada, famosa por su belleza, cuyo brazo de fuego podía consumir a muchos héroes. Desafortunadamente, no se puede asegurar qué fue lo que pasó después, ya que todo el cuento quedó solo hasta una nube de chispas flamígeras. Sobre las tierras de Rasca llovieron un largo tiempo las escamas de plata, y el mismo rey regresó con tanta sed que tuvieron que prepararle el lecho en medio de las aguas crecidas del río Morvaava. Ese remolino, donde estuvo durmiendo 3 días y 3 noches, fue llamado después el remolino de Milutín. Desde ese acontecimiento, a manera de otros gobernantes que tenían sirvientes y para probar su comida, el señor de las tierras sierves y costeras contrató a un paje de noble familia que, por cualquier cosa, escogía las historias en su lugar. ¡Cobardes! ¿Acaso deberíamos perder el tiempo por un simple cuento? No necesitamos abuelas temerosas en el ejército. Estas deben quedarse a peinar la lana o a despiojar los pollos. Se mofaba en los timoratos mientras se aceleraba en las cuestas del diablo. Y entonces, algunos con valor y otros con vergüenza, tiraron de las riendas. Los caballos se empinaron y los jinetes emprendieron la travesía. Al principio sin problema alguno. La columna avanzaba por un sendero angosto, y lo único raro era el aspecto desértico de su entorno. Se podía oír perfectamente bien como la vida entera en ese lugar se había enmohecido. 5. El reencuentro de la historia con la historia. Ante el rey Milutín estaba un hombre con bastón y una calabaza seca. El señor de las tierras serias y costeras reconoció en los ojos del viajero de la noche anterior. Era evidente que el forastero venía de lejos y que había atravesado vastas tinieblas. «Obstruye nuestro camino», dijo el rey. «Tú también el mío», contestó el forastero. «Todos los caminos en este país están sujetos a nuestra voluntad. Yo soy Dios aparte, el amo de esta tierra». El rey sumó con su voz el enojo. «Puede ser que toda la manía de los caminos sea de tu dominio, pero yo soy el amo de todo lo demás. No tenemos la intención de tomar el servicio en el bufón nuevo», rió Milutín. «Vamos, quítate de ahí. Se dice que los búlgaros y cumanos atacaron Sica y que vas en auxilio de los monjes. Así es, majadero. Ahora desaparece. Tal y como dicen, llevamos prisa para sacar la desgracia de la antigua sede del arzobispado. Sin embargo, Milutín, se dice también que no llegarás allá». «Así es la historia, por la que cabalgas ahora», respondió. En voz baja el hombre, con el bastón y la calabaza. «Apártate», desenvainó la ira el ilustre rey sobre su caballo encabritado, cuyos cascos remontaron la cabeza de su interlocutor. «Nosotros decidimos por dónde ir y cuándo llegar. De nuestra voluntad depende si vamos por un atajo o no. Por donde vaya nuestra guerra y la de nuestro ejército forastero, es por donde van las historias y las direcciones de tu país de Rasca». «Hombre ridículo, tú solo estás aquí para llenar la historia, ya sea con tu paso, con tu espada o tu fama». Desapareció el viajero tan repentinamente que el caballo del rey no tuvo a quien pisar. El señor miró a su alrededor, a derecha y a izquierda. Estaban las cuestas del diablo, llenas de aridez, y las pequeñas cerdas caídas de la espada del maligno. En lugar del forastero súbitamente desaparecido, estaba solo una seca calabaza rota. De esta escurría, espesa como fango, una oscuridad inagotable, que se enrollaba alrededor de las piernas de los peatones y cobejones de los caballos. Desde la retaguardia le informaron a Milutín que, aún la noche, propiamente dicha, empezaba a clavar sus garras con malicia en los flancos de la tropa. Pronto, la oscuridad se cerró casi por completo. Sobre las cuestas del diablo no pasó mucho, menos de un cuarto de hora, y el último destello, una lucecita de la celda de Saba, encima del nártex de la iglesia de la Santa Salvación. Una semana de caminata de ahí se había extinguido. Una siniestra corriente de aire había empezado a soplar. Inclinó la lamparilla de aceite y se vio todo lo que quedaba de este. Cuando también se hizo el pábilo, el higoman Gregoriche se pegó un susto,
Cerró de golpe la ventana, el presente lejano. Apoyó su espalda en los postigos y a su alma en fervientes oraciones. Señor, no permitas que el malvado nos ataque a nosotros y a los nuestros. Absorto, no oyó lo que todavía decían afuera. Señor, estábamos más abajo que cualquier hondura. No pudo ser peor. El forastero se nos atravesó. No es un ser humano. Lo que tenemos a nuestro alrededor no es una oscuridad. Señor, nos ha devorado. ¿Quién eres? ¿Quién? Palpaba la oscuridad la voz del rey y agitaba sus brazos por aquí y por allá. Mi nombre es pequeño. Aunque lo escucharas, señor, no lo recordarías. ¿Pero quién eres? Dilo, preguntaba el rey cual ciego enojado. Mi posición es intrascendente. Aun si la vieras, señor, no la notarías. No quise manifestarme antes, porque sé que no me lo hubieras dedicado ni una sola mirada. No eres un soldado, te expresas con demasiada suavidad. No vives en las cuestas del diablo porque no habría una sola casa cerca. ¿Acaso llegaste acá solo para decir tonterías? Seguía Melutín blandiendo su ira tronante. No voy a dar más rodeos, señor. No hay historia en la que tú podrías salvar Sica. ¿Cómo? ¿Y si mandamos a alguien de regreso a Skopje? Allí, en el tesoro de la corte, hay una plethora de narraciones que nos glorifican, contestó el rey. Pero esta vez él también en voz baja. ¿Acaso no dije, señor? Aquí no hay camino normal. Aun si lo hubiera, no ayudarían los elogios selectos y los exagerados. Es la historia lo que hay que tener. Señor, no una corona. La gloria es pasajera. Día 19. 1. Historia trunca tras historia trunca. Cada vez más lejos por el laberinto sin fin. Bogdan buscaba, a decir verdad, el tapiador o jaleo. No había exagerado. Casi no había ventanas verdaderas. El marco y el contenido de cada una se desviaba al menos un poco de la polmada colocada al margen. En los edificios nuevos, la diferencia entre lo que era real y lo que se veía en que intersticio temporal podían pararse en vano decenas de años. A veces, una vida común y corriente entera en estos espacios solía anidar también un pájaro, cabeza de culo, conocido por conocer el existir a la vez en dos tiempos distintos, sin enterarse jamás de que con qué parte de cuál estaban ellos. Las ventanas en los edificios más antiguos habían sido cambiadas, tapiadas, redistribuidas y vueltas a redemolar sin un sinfín de veces, con todo esto bajo el pretexto de la renovación. Así que ni siquiera los planos originales podían determinarse su aspecto aproximado. Además, no se trataba de que antaño hubiera habido menos falta de verdad, sino que la verdad se encubría con menos habilidad. No obstante, Bogdan seguía investigando con tenacidad. Son muchos los peligros que acechan al buscador. Sobre todo, en los tiempos de guerra, a nadie le gusta que te asomes por su ventana, mucho menos que trates de demostrarle la diferencia entre lo ficticio y lo real. Por otro lado, todo poder, sin excepción, descansa sobre el vasto horizonte de la brida, pero solo de vez en cuando, por aquí o por allá, algo es realmente real. Si todo el mundo desglosara lo visto con tan solo un poco de ningún poder, duraría mucho. Tal vez por eso le temen tanto a la plomada, ese instrumento activo, llamado, con sencillez de algo, pesado, colocado un cordel de cáñamo. Los códigos de algunos países más cautelosos restringen bajo amenaza los castigos severos. La longitud de ese cordel a la distancia, prometido entre la nariz y el índice de la mano tendida. No obstante, la mayoría de las personas no está dispuesta a dudar de su propia vista o de lo que fueron experimentando. A diario, durante las decenas de temporadas sucesivas, solo unos pocos notaban pequeñas incoherencias. Una señora mayor le confió a Bogdan susurrando. ¿Sabe, joven? Mi departamento siempre ha tenido la vista al parque. Muy a menudo observo a los pájaros. Coloco un cojín bordado sobre el alcifar de la ventana, apoyo mis codos y en él mis mejillas, en las palmas de mis manos y paso el día contando a los pequeños gorjeadores. Pero, hace tiempo, que me atormenta una pregunta. ¿Cómo es que ninguna de tantas veces jamás me ha visitado? Jamás ha entrado por mi ventana. Estuve preguntando por aquí y ninguno de mis vecinos recuerda que algún pájaro haya volado a su encuentro. Afirman unánimemente a sus departamentos entre el hollín, los olores a gases de escape, el bullicio de la calle. Pero los pájaros jamás. Son los tallos canelos son raros, pero al menos hay suficientes gorriones y acentones atrevidos. Lo pienso y lo repienso y siempre llego a lo mismo. O las aves no existen, o nosotros nos estamos desvaneciendo de alguna manera. En otra ocasión, Bogdan conoció a un hombre que llevaba años viviendo en el sótano con una vista constante de los pasos de miles de transeúntes. Los observo detenidamente y sé mucho mejor que ellos que viven en burandillas hasta donde se ha llegado, dijo en pocas palabras. Al principio se apresuran, precipitaban, corrían. Después de todo, ese trajín perdió fuerza, se iba adelgazando, para reducirse a la espera de pan en filas.
frente a las tiendas vacías y aguardar la esperanza frente a las embajadas de las cerradas con llave. Es verdad, muchos aún andan gastando sus suelas en alguna parte, pero no estoy seguro si saben distinguir hacia dónde van. Por pura casualidad, Bogdan platicó también con un joven más o menos de su edad, que le dijo que, un mediodía, desde su ventana, se había reconocido a sí mismo en la plaza, pero envejecido, casi llegando al final de su vida. Lo llamé, es decir, me llamé a mí mismo por mi nombre. Vi claramente cómo ese otro se volvió, mirando con temor hacia mí. Luego, hundió su cabeza en el cuello, levantado, y se esforzó, pese a que cojeaba la pierna derecha, por desaparecer en mi vida. Volví a gritar tras de él, pero el anciano requenió y simplemente se esfumó por algún lado. Yo quería salir e intentar alcanzarlo. Sin embargo, una sensación interior me decía que no me moviera, que no cambiara de posición ni el ángulo de la vista a través de la ventana. Transcurrió el día entero y de algún modo ahuyenté el sueño. No podía engañar a mi vejiga. Oriné ahí donde estaba. Pasó otro día. Mi pie derecho se me había dormido por completo. Parecía de madera. Me mataban el hambre y la sed. Mi bocado miserable consistía en una que otra mosca imprudente que entraba volando a mi boca. El tercer día empecé a sufrir terribles dolores. Estaba pensando en desistir, pero justo antes del mediodía, él, más bien, el yo envejecido, apareció. Por alguna razón sabía que él también apenas respiraba. Me parecía que tardó años en acercarse. Caminaba vacilante, y solo entonces atendí que, en un lugar de la pierna derecha, tenía una prótesis. Se paró justo debajo de mi ventana, levantó la cabeza por completo. Nos miramos sin hablar. En el mismo instante en que nos empezamos a llorar sin voz, cuando se alejó de nuevo, renqueando, me desplomé en la silla y me puse a esperar mi orden de movilización. Así es. Historia trunca tras historia trunca. Ante Bogdan se tejía un enorme laberinto de ventanas. La multitud de entradas desembocaba en salidas falsas. Después de una exploración un poco más cuidadosa, la mayoría de las aventuras revelaba la naturaleza falsa. La corriente de aire aullaba con furia. Los tiempos revoloteaban, como enajenados. Apenas una que otra fisura llevaba más adelante para acabar luego, caprichosamente, frente a una pared siniestra, o regresar atrás de golpe, por un atajo. Las ventanas ejercían una atracción irresistible. Bogdan no podía reprimir el deseo de meterse adentro, pero, a la vez, parecía que, por una suerte fortuita, lo cuidaba milagrosamente, de no perderse en el voraz laberinto o separarse de sí mismo. En cada regreso se preguntaba siempre en una voz cada vez más alta: ¿dónde estamos? Pero, ¿dónde estamos? Dios, ojo que nunca duerme. Divisas dónde estamos. 2. El accionista de la sociedad por la comercialización de los años de la nueva época, y su hija Divna. Divna Tanovic era la hija de un accionista del Belgrado, Đure Tanovic, uno de los fundadores de la sociedad para comercialización en los años de la nueva época. A principios del siglo XX, el reino de Serbia trataba de alcanzar la Europa adelantada. Ya se beneficia de grandes cantidades de periodos faltantes. Principalmente por medio de esta sociedad, los periodos alquilinos se adquirían en barcos. Danubio bajó en miles de sacos y el contenido exacto que ellos podía conocerse solo después de desempacarlos en el puerto de Belgrado. Los mejores años de las más importantes épocas pasadas y futuras se reservaban para la corte, el tesoro del Estado, o se vendían en subastas privadas donde una decena de días extranjeros podía valer como toda una heredad. El resto, en realidad, la mayor parte de ello, de aspecto dudoso, no pocas veces hasta que otro gojado, se distribuía en cucuruchos de papel periódico y se revendía en los bazares de poblaciones serbias. La Sociedad para la Comercialización de los Años de la Nueva Época obtenía grandes beneficios, sobre todo porque los socios europeos no pedían dinero a cambio, sino las peculiaridades desaparecidas desde hacía mucho tiempo en las regiones de Occidente. Con los mismos barcos atiborrados, pero esta vez, Danubio arriba, viajaban las frases para brindar, selectas, ensoñaciones, conjuros contra el mal de ojo, ornamentos coloridos, escamas de dragón, o el arte de condensar el miedo. El presente local se desvanecía, y por todas partes se asentaban en el pasado y el futuro extranjeros. En esos tiempos de confusión, tal vez, gracias a sus días hábiles especulaciones, Đure Tanovic empezó a destacar como uno de los comerciantes más prudentes del Belgrado. Sin embargo, por muy implacable que fueran sus transiciones bursátiles, Đure era muy tierno con su hija, tal vez porque era viudo, dispuesto a satisfacer las exigencias de la historia que merecía una hija única de una familia tan escalada. Divna tuvo de obsequio un piano de cola negro, pesado de tantos movimientos grandes, transportado desde Budapest junto con el afinador, en un carro tirado por 6 caballos. Sus vestidos llegaban a París, en un baúl de los vestidos mismos,
En el otro, el susurro de ellos. En el tercero, los suspiros de los muchachos, como correspondía a las cosas de esa clase. La señorita Dipna tenía a su disposición una docena de cumplidos, por cada parte de su figura y al menos un maestro para cada disciplina útil del espíritu. Aparte de todas las innumerables cosas que podían ostentar los jóvenes casaderas de la época, casas ricas, en invierno a ella le traían el Belgrado, cubierta de nieve, en grandes baúles de barco, los rayos solares del Lido, peinados de arriba abajo de modo encantador, y no desmelenados, como en el interior del continente, para embellecer a la historia. En primavera le regalaban a Dipna, hecho filigrana, el claro de luna de la Riviera Francesa, muy apropiado para las fantasías románticas de abril y mayo. En los meses de verano, encargaban especialmente para ella la frescura de las orillas del lago de Dulano, que le permitía moverse con soltura aún durante los pasimosos días de agobio canicular. Y en el otoño, solo ella podía lucir en el discreto baño oro de octubre Praga, modelado justo a la medida de su frente. Por todo eso, y sobre todo por las ocasiones en las que sus hombros se cubrían solo con un bordado hecho de sombras de simplemente castaño, Dipna Tanovic tenía fama en Belgrado. Por donde quiera que mirara, alguna otra joven se le acercaba, en la calle su talla y su porte. Todas las casas que cuidaban de la elegancia, recepciones, endulzaban el té en la tarde con pequeñas conjeturas. ¿Y usted sabe quién será el afortunado novio? No me diga, no es posible. No me tenga en ascuas, sea tan amable de añadir un poco más. En otra ocasión, espolvoreaban los pasteles festivos con las exquisitas descripciones de su belleza. Esta narración peculiar la degustaban también muchos extranjeros que contaban el paso de la pequeña capital balcaina. Ellos volvían a referir el sabor de las descripciones de sus países respectivos, por lo que la fama de Dipna Tanovic se propagó lejos. Dicen que había cruzado el océano y llegó a las más grandes ciudades norteamericanas. 3. El relato de la joven con el calor de la sombra de un castaño. A principios del verano de 1913, llegó de Viena a Belgrado un comerciante renombrado, arquitecto de profesión, el distinguido Andreas Bonarch. Eso no era todo fiable, ya que, en Viena, pensaban que era Baden-Baden. En los casinos de Baden-Baden lo conocían como el despilfarrador, varón húngaro Andras. Y en verano, en Baratón, un poeta serbio físico lo reconoció como el vivo retrato de Andrejevic, descendiente del único Andrejevic, que hacía más de 200 años aceptó junto con la Cruz del Caballero de María Teresa. Ser católico durante una de cada 2 estaciones del año. En esa diferencia de tiempo, amasó una fortuna fabulosa. Fuera lo que fuese, el bienes despertaba intereses como extranjero, pero al añadir a eso, además, un bastón de nogal, con letras y signos incomprensibles, el monóculo de vidrio opaco, una moteada calabaza seca, entre las maletas de cuero, los faldones inusualmente largos de su caluroso redingojete y una pluma de cuervo clavada en el bolsillo de su chaleco, en lugar de un reloj, no había testigo alguno de su presencia que lo salvara de contraer una inflamación en la vista. No obstante, la curiosidad de la ciudad se satisfació muy pronto, ya que el forastero había venido para hacer negocios. Pronto, ofreció una de sus acciones al futuro, y, a cambio, pedía solamente algunas historias locales. Sin esperar oír las condiciones, Turda Tanovic lo aceptó. La empresa parecía bastante prometedora. Por primera vez podía portar hasta 4 años sucesivos. Según la promesa del vendedor, 4 años sumamente pesados, por lo que fraccionándolos en cucuruchos de papel periódico, podía ganarse más de la mitad. A cambio del tal beneficio, unas cuantas historias no representaban ningún gasto, ya que, en la siguiente reunión con el Consejo de Administración, Durdetanovic intervino de la manera decisiva para que la Sociedad para la Comercialización de los Años de la Nueva Época comprara por cuenta del Reino de Serbia 4 años, de 1914 a 1918, hora por hora, día por día, todo el orden de los acontecimientos sin saltarse ni uno solo. ¿Las historias? ¿Y qué? Escoja las que quiera. ¿Acaso debemos quedarnos sin futuro por esos valgacetas? De cualquier modo, en este país las historias sobran. Su voz se impuso por convicción por encima de sus oponentes, mientras se reunían todos los papeles necesarios y, tomando en cuenta el deseo expresado de Andreas Bonarch de presenciar la llegada de los envíos, el extranjero fue invitado a quedarse esos 2 o 3 meses en el lugar de los Tanovic, una casa cómoda de 2 pisos con un espléndido jardín interior. Durante los meses de junio y julio hubo mucho movimiento en el puerto de Belgrado. Los barcos repletos de tiempo futuro iban tirando de sus anclas. Cada día venía empacado en su propio baúl bien sellado. Andreas Bonarch supervisaba cuidadosamente todo lo que fuera colocado en el nuevo orden del tesoro del Estado, para que no se perdiera o revolviera con alguna parte del porvenir. El comerciante aprovechaba el ocio entre 2 desembarcados para observar los reflejos del sol de Danubio, o para medir
con uno de sus instrumentos plateados, los ángulos de los radios, y de esta manera que trasvasaban las copas de los árboles en el jardín de las casas de los Tanovic. Con la hija de su anfitrión casi no intercambiaba palabras, aunque, a escondidas, se apoyaba contra la piel de Divna cada mañana, a mediodía y cada crepúsculo. Es verdad, su belleza es ejemplar, algo que yo había escuchado de Stefans. Se dirigió a ella solamente una vez, cuando se vieron atrapados en el jardín en un silencio embarazosamente largo. Después, se volvió a la casa, estornudó falsamente. Divna notó que los faldones demasiado largos de su redingote se comían escrupulosamente cada huella de sus pies. Si no fuera por las hormigas pisoteadas y su hilera dispersa con el sendero cubierto de menuda grava blanca de arroyo, uno pensaría que por ahí jamás había pasado alguien. Desde esa vez que se estremeció en adelante, Divna trataba de evitar de encontrarse con el forastero, ansiando el día en que sus negocios se acabasen y él abandonase su casa. Sin embargo, el plan de Andreas fue distinto. Desde el principio, la tarde en que las cuentas debían salir a fin de saldarse, el comerciante pidió ser pagado justamente con la historia de la única hija de Durde. Vamos, señor. ¿De qué reciben las descripciones de su hermosísima hija en este rincón perdido de Europa? Aquí no hay quien las escuche. Es una historia demasiado grande para su pequeño país. Está bromeando. Usted no comprende. Más allá de la riqueza, ella es todo lo que tengo. Se le atoró al desafortunado padre su historia anterior. No, es usted quien no comprende, mi querido señor. Pague lo que debe, por favor, y nos podemos ir cada quien por su lado, contestó von Natch en tono que no admitía la objeción. ¿Y si le doy alguna otra historia? De ninguna manera, no estoy interesado. Espero que cumpla el contrato. Y Durde Tanovic se quedó sin palabras. Solo cerró sus párpados en señal de aceptación o por vergüenza de sí mismo. Ella no presintió nada esta tarde. Como de costumbre, sentada en su banco, vestida solo con el calor de agosto, ligeramente cubierto con el encaje de la sombra de las hojas del castaño que abundaban en el jardín familiar. El extranjero había anunciado su partida esa noche hacia Budapest y luego hacia Viena. Mientras empacaba su equipaje, decía que Verdún les esperaba también la firma del contrato grande. ¿Qué importaba? Ese hombre desagradable salía de su vida. Divna acomodaba la sombra del castaño sobre sus hombros desnudos y, abstraída, canturraba una canción. Las historias sin melodía no son gran cosa. Ocupada con eso, la joven levantó su mirada demasiado tarde, es decir, justo tiempo para ver a Andreas von Natch la observaba desde la ventana de su casa, que apoyaba contra el marco de su ventana un marco preparado, suntuosamente tallado. Sacaba del bolsillo de su chaleco aquella pluma de cuervo, y en la esquina de la ventana ponía su firma, A. von N. Ya no hay más ventana. De toda la historia quedó solo el grito de la joven. Le suplico, padre, no deje que me lleve. 4. La ventana se mecía suavemente, como si fuera un tamiz para separar el oro. Pronto la creencia de que la casa de los Tamovic estaba maldita se adhirió a ese lugar como una hiedra. Primero de la noche de la mañana, una grisura lúgubre sustituyó el jardín resplandeciente. Durde dejó el comercio, despidió a la servidumbre, cerró la casa para los amigos. Por desdén ya no hablaba ni consigo mismo. Desde la calle lo veían recorrer las habitaciones incesablemente y pegarse oído a las paredes como poseído. Así lo encontraron, debajo de su muro, justo en el momento en el que las tropas alemanas austrohúngaras finalmente ocupaban el Belgrado. El 11 de octubre de 1915 tenía la frente rota, manchada de mortero y sangre. Después de la liberación, la casa de 2 pisos, sin herederos, pasó a ser propiedad del distrito. Entre las 2 guerras, la casa de Tanovic cambiaba de uso con frecuencia. Era vivienda para los inválidos de guerra, luego para los burócratas, después bodega. Un tiempo fue alquilada para la imprenta del famoso libreto. Sin embargo, nadie se quedaba ahí por mucho tiempo. Todos mencionaban un canto femenino que parecía emparedado de alguna parte. Incluso, después de la Segunda Gran Guerra, nadie quería vivir ahí. La casa se había deteriorado por décadas y finalmente fue designada para su demolición. Bogdan compró las vistas del funesto lugar por poco dinero. El empleado, a cargo, no podía salir del asombro. ¿Quién necesitaba algo así? Si se miraba por la ventana desde adentro, se podía ver una calle cualquiera, de las que abundan por todas partes. Si se mira desde fuera, se podían ver las paredes desnudas. Por ahí y por allá, una coleta de telarañas o un clavo oxidado. Efectivamente, después de que Bogdan había provisto a la casa de las visitas, se le estuvo arrimando una plumada durante largos ratos. Todo era precisamente así, excepto un pequeño detalle. A través de la ventana, que sí coincidía con el cordel y la lágrima de plomo, de vez en cuando caía una gota de reflejo mínimo, que, una vez en el suelo, formaba la pequeña sombra de un castaño. Bogdan pasaba días enteros junto a esa ventana. ¿Cuánta cosa no había intentado para hacerla más clara? Raspó el moho con las uñas.
con una red de lujo la mitad del crepúsculo. Decantó el barullo con de muchos años. Trenzó de nuevo los rayos dispersos. Soltó a la ventana un chonchín, un risueñor, un petirrojo y un sosar cantarín, incluso una velira, para que su aleteo dispersara el ave rancio. Luego, también, una buhía, hambrienta para que picoteara los gorgojos que habían proliferado. Durante horas mecía con suavidad el marco de la ventana, como si fuera un tamiz para separar el oro. Fue justamente en el acto que dio origen a la copa real del castaño, y de ella, como un vástago peculiar, se desprendió una voz femenina que modulaba una hermosa y singular melodía. Después, todo pareció desarrollarse más rápidamente. El castaño echó nuevas ramas. Apareció otro árbol. Un tercero portaba una pequeña porción de cielo. El sendero, cubierto de menuda grava blanca de arroyo. Agosto, un riante de flores. El pasto. Aquella voz conducía como un hilo hacia la silueta sentada en el banco. Una mañana, a plena luz, se mostró la escena completa. Un jardín y en él una joven cantando en voz baja. Al principio, Bogdan y Divna solo platicaban por la ventana. Luego, él empezó a bajar al jardín. La historia de la hija del Dun de Tanovic estaba completa, intacta durante años, sin que nada faltara, nada de su belleza. Empezó el otoño, pero la ventana seguía el verano. Afuera llovía, el viento traía el frío, pero la ventana seguía calentando el sol de agosto. Su historia es tal que podía escucharla todo el día, decía Bogdan al lado de Divna. Y ella, tanto tiempo sola, lo complacía. Al final, la historia se hizo tan densa que Bogdan sentía la mano de Divna en la suya, el aliento en su mejilla, el calor al lado de su propio ardor, la boca de Divna pegada a la suya. Después de besarse, se sumieron en las suaves sombras de las hojas del castaño. Ya sea por el contacto de los dedos de Bogdan o por la naturaleza femenina, el calor subió por las piernas de la joven, descubriendo sus pantorrillas, luego sus rodillas, y, ante el vértigo del desenlace, también los muslos recubiertos tan solo por unas tiernas hierbas. El calor superior de Divna se desabotonó, deliberando el acceso a las líneas del cuello, al relieve de sus senos erguidos, y a la suave llanura de su vientre. El calor de agosto es solo un veno de tu ardor, susurraba Bogdan. Descúbreme toda, le respondía ella. Bajo las palmas de las manos de los amantes crecía el estrecimiento. La humedad fluía a las pequeñas bahías de Divna. Su bozo se perlaba de pequeñas gotas de sudor. En Bogdan aumentaba el vigor, colmando sus músculos con un dolor nuevo, pero dulce. Por todo el jardín volaban los gemidos, que daban vuelta a la entrega total. Refrenados por mucho tiempo, se habían prazo entre las ramas del castaño, sacudían sus frutos inmaduros. En momentos chocaban salvajemente contra el seto vivo que delimitaba la vista. Un suspiro muy fuerte se escapó tan descuidadamente que rompió el vidrio de la ventana de la casa de los Tanovics. Divna y Bogdan se estremecieron. En el marco de la ventana estaba el anciano con la pluma de cuervo en la mano y una sonrisa sarcástica en el labio inferior. «Bog Nach», gritó ella. «¡Huyamos!», dijo él horrorizado. Recogiendo tan solo un poco de la historia, los dos huyeron al departamento de Bogdan. Mientras Divna titiritaba de miedo en un rincón del pequeño del cuarto, él cerraba la ventana hacia el lejano jardín del calor de agosto. La vista enturbiaba. Los castaños se quebraban como si estuviera en el remolino. Los reflejos de las hojas se convertían en una espuma gris. Brotaban burbujas furiosas, infladas por las amenazas del comerciante del tiempo. ¿A dónde van? ¿Acaso creen que pueden huirme a mí tan fácilmente? 5. Aún de los mejores que tú, por un poco de gloria o vida despreocupada, y yo obtenía lo que quería. Y los amantes empezaron a vivir a escondidas. Sin embargo, de Andreas no se podían escapar realmente. Tarde o temprano aparecía en cada vista. Apenas los dos jóvenes se instalaban en un nuevo refugio, lo veían parado en la calle, mirando su ventana. Apenas Divna y Bogdan escogían un lugar trivial en un edificio común y corriente, notaban al hombre con la pluma de cuervo con la ventana de enfrente. Apenas volvían a desplegar su historia, les parecía ver al comerciante de tiempo y se escabullían logrando recoger deprisa cada vez menos palabras. No había duda de que las visitas estaban conectadas mediante pasillos secretos, por los que el anciano transitaba con facilidad y rapidez. Se demoraba solamente en el caso de las ventanas que estaban alineadas con la plomada, pero aún así aparecía cada vez más y más próximo. Finalmente, era el ocaso de la tarde de invierno, más bien el inicio de la noche. En algún lugar se oía el aleteo del mochuelo, cuando Andreas Banach simplemente arremetió contra la ventana del departamento del señor Isidor, amigo de Bogdan, quien estaba buscando pájaros en alguna parte. Bloqueó cualquier idea de huida. Su bastón apartaba la luz que ya era pálida, y una sombra profunda ocultaba su rostro. De abajo de ella llegaba una voz gangosa. «Devuélveme lo que es mío».
Jamás, rehusaba Bogdán. Devuelve lo que tomaste. Tal vez te perdone la vida. Ni una letra de ello siquiera, respondía Bogdán mientras apretaba la mano de Divna. Devuelve la historia, te daré otra mejor. En ella alcanzarás la vejez, tendrás suficiente dinero y una mujer mucho más bella. Estoy contento como estoy. Te vas a arrepentir. Lamentarás amargamente el haber iniciado todo esto. Te acosaré por el resto de tu vida. No tendrás paz. No sabes, Gusano, a qué te enfrentarás. La historia más grandes también son mías. Las he conseguido de otros más valientes que tú. Aún de los mejores que tú, por un poco de gloria y de la vida despreocupada. Yo obtenía lo que tendría. Amenazaba terriblemente Andreas von Nakache. Te esfuerzas en vano, respondieron casi al mismo unísono Divna y Bogdán. A esas palabras, el comerciante suspiró con rabia y empezó a empequeñecerse en la ventana. Su figura empezó a girar como remolino hasta desaparecer. Bogdán se levantó con cuidado a ver dónde se había desvanecido su perseguidor. Afuera, parecía como si nada hubiera ocurrido. La vista se mostraba a la gente pasando. Se parecían a la menuda arena revoloteando en un enorme torbellino. Día 21. Las burbujas del Simeón que estudita. Además de su vida monástica en comunidad, el mismo monje, Saba, más tarde arzobispo serbio, estaba dispuesto, siempre y cuando se lo permitieran las circunstancias, a practicar la vida ermitaña. Por lo general, el devoto ejercía este recogimiento en el silencio de su celda de Anacótera, no lejos del ilustre monasterio de Estudencia, un lugar ubicado justo en el permanente abismo de la inagotable cultura. Ahí se curtía el sosiego y adquiría las virtudes de un santo. Los anacoretas serbios aprendieron del mismo modo de vida que conducía al auténtico conocimiento de Dios, del Simeón el estudita. También conocido como Simeón el nuevo teólogo. Con el tiempo, el eicasismo se propagó alrededor de los monasterios, sobre todo en el monte Athos. El esicasta se separaba de la comunidad y, tomando el camino del arrepentimiento, se retiraba a algún lugar escarpado donde, separado del mundo y de los hombres, se entregaba enteramente a su actividad, la oración meditada. El asceta reducía al mínimo las actividades de su cuerpo, incluyendo la respiración, la alimentación, el habla, hasta cualquier pensamiento que no llevaba a la comunicación con Dios, en el que se entregaba con la oración, con particular celo. Después, para alcanzar la unión del espíritu con el corazón, al final la visión de la luz divina, como la que vieron los apóstoles en el monte Tabor. Con el tiempo, en su búsqueda de lugares solitarios, los esicatas se fueron alejando cada vez más del mundo. Al principio se apartaban solo de cualquier lugar habitado por gente. Después añadían a la simple distancia otros obstáculos diversos, levantando sus lugares de retiro sin otros sitios de difícil acceso, en algún desierto calcinante lleno de apariciones, en una montaña demasiado alta para un águila, en un bosque tan espeso donde se extravían incluso los animales. A menudo su morada humilde era un remolino de viento seco, una cueva húmeda, o un tronco despojado de sus anillos por la coma del tiempo. Pero, a veces, tampoco eso les bastaba. En su deseo de lograr un aislamiento completo, en el que nada ajeno pudiera perturbar su silencio, ensimismamiento, algunos esicatas se retiraban en el agua, en las grietas bajo la tierra, o en el mismo aire. Así, el célebre Simeón el estudita pasó un tiempo recogido en una burbuja en el fondo del mar Mediterráneo. Nicéforo, el solitario, cegó en los salmos muchas grietas hacia el inframundo, y, de joven, Gregorio el Sinata se había subido a una nube que provenía de las copiosas lluvias de las partes donde habitaban los verdaderos fieles. De la burbuja del primero de estos, que tenía el tamaño justo de un hombre, se hicieron más tarde exactamente 888 burbujitas, aunque de ellas se guardaban con mucho celo en los relicarios de los monasterios de Meteora, de Ildar, de Mislevia y en la Catedral de la Santa Sofía de Kiev, en la iglesia de San Juan Canelo de Ohrid y algunas que todavía flotan en las aguas de los Laires, obsequiando las que reconocen en los pequeños decisivo, el soplo reconforta el corazón y el espíritu. 2. Las yeguas aplastadas con la pelusa del diente de león, y unas 100 brazadas más abajo de los recién abiertos póstigos de tejo de la ventana del presente cercano. Los 4 asediadores más prominentes, el terrorífico príncipe Virín Sisman, el jefe cumano Altan, el sirviente Shmilek y el mecánico sarraceno Arif, deliberaban desde la misma mañana del 20º día de Pascua de qué manera habían de alcanzar Sica. Ante el callado príncipe, cada uno de los 3 daba su opinión. El jefe cumano estaba a favor de una embestida para aniquilar al enemigo de un combate. ¿Acaso debemos aburrirnos de nosotros mismos?
¿Para qué seguir dando rodeos? El sirviente Smilek se pronunciaba por envenenar con juros maléficos la poca agua que les quedaba a los monjes, para esperar que la sed les postrara la defensa del monasterio de la rendición. El sarraceno se ofrecía a construir, por ejemplo, una gran nave mecánica parecida a la real, capaz de cortar el rabo del sol, que hicieron pasar por las pequeñas ventanas de la base de la cúpula de la iglesia. Y, en su vientre, ponemos a 2 eunucos para que imiten el gorjeo, y 2 guerreros hábiles para que bajen una escalera y así permitan que suba el resto de los soldados. El príncipe no decía nada, solo pasaba su índice por las propuestas ofrecidas. Como si se separara algunas desaparradas, no llevaba nada en la cabeza. Había soltado su gorro de lince vivo, para que se fuera a casa. Jayirli, ¿acaso vosotros los cumanos tenéis caballos voladores? Se mofó el sarraceno en la cara de Altán. ¿Acaso rasuráis vuestro juicio junto con el vuestro cabello? ¿Has pensado, sábelo todo, en cómo trepar las siembras a esa altura? Mandé a pastar a las yeguas desde la madrugada. Altán brincó ofendido. Gelas Jaya, dispesas de las laderas, por orden mía. Los mozos los obligan a pasear solo las pelusas del diente de león. También, una decena de mis hombres electos ha desayunado solo eso. Tonterías, reprochó Arif. ¿Y qué es aquello?, se burló Altán, apuntando con su cabeza hacia el oeste. Desde la orientación indicada avanzaba un pequeño grupo de parlafenos cumanos. Cada uno tiraba de la rienda una yegua, y todas ellas tenían la panza inflada como un odre. Pero, además, cada una levitaba a una buena distancia sobre la tierra. Los mozos batallaban por impedir que se subieran al cielo. La levedad natural de la flor de diente de león restaba el peso real de los animales. Una decena de soldados, más valientes, ya estaban esperando a montarlas. Altán se inclinó ante el príncipe. «Señor, ¿nos ordenas atacar?» El terrorífico príncipe se había callado. Solo después de un tiempo se levantó y con desdén desechó todas las sugerencias excepto la de Altán. Con la punta de su bota, las aplastó por completo. 3. El pozo y muy al fondo. Las huellas de los pies sobre los destellos del agua. Arriba, al este de la iglesia grande, durante la noche, había, encallado, en la copa del roble más alto, una nube oscura, típica de otoño, aunque todavía ni siquiera era verano. Ya fuera una señal divina o una mera casualidad, pero un extremo de la nube dejaba asomar el lugar donde pernoctaron las dominaciones. Llevaba impresos sus contornos y parecía espolvoreado con un polvo dorado. La mayoría creía que se trataba de lo primero. Muchos juraban por sus vidas que habían escuchado en sueño el susurro de numerosas alas, justo como si las dominaciones se cuchicharan mientras se acomodaban en sus lechos. Además, un ciego juraba que las había visto. Al principio pensé que había recuperado la vista, pero después me di cuenta que no distinguía lo demás, ni mi propia mano, que me había levantado frente a mí, ni la paja sobre la cual yacía, ni el marco de la ventana por la cual estaba mirando, ni las constelaciones, ni los astros, ni la luna, sino solo las coronas, los cetros, las armaduras, la guirlandila de las plumas llameantes. Cuando sus alas se replegaban, la cálida luz se apagaba y la noche de nuevo cubría mis ojos. Cuando sus alas se desplegaban, el fulgor era tan grande que por primera vez en mi vida de ciego no anhelaba ver un día de verano, el sol encima de una montaña y ninguna otra cosa más en absoluto. Fuera lo que fuera, la falta de agua olvidó a la comunidad intentar aún lo improbable. Algunos laicos y monjes rodearon a Liguman Gregoriche, rogándole por bendición. Permítanos cavar un pozo. El nubarrón parece venir cargado, engorgado por la abstención de varios años. Debe abundar en vetas de agua. Permítanos, venerable, que lo intentemos. Para deshacerse de ellos, el Ligoman cedió. Con todas las herramientas necesarias, los excavadores treparon aquel roble. La horqueta era raptonante. Mostró dónde pegar los primeros golpes con la azada. La costa endurecida se rompió fácilmente. La superficie empezó a abrirse. Luego los picos se hundieron en la densa masa. Se toparon con una capa más dura. Pero las obras avanzaban. La mañana aún no terminaba. Y el pozo era ya tan profundo que la escalera apenas se asomaba de él. Casi todo transcurría como si la construcción se realizara en la tierra. Conforme los laicos avanzaban un palmo o dos, los monjes subían para asegurar los lados de sus plegarias y evitar el derrumbe de la altura alcanzada. Después, los laicos volvían a bajar al hoyo cavado. Lo único distinto era que no había que sacar los haces de niebla de la nube con baldes, ya que caían por sí solos a la tierra. Como darles un ánimo, parecía que una gota extraviada y otra encima del roble, uno de los hombres esperaba con escudillas junto al mismo borde de la nube para recoger las gotas de esa lluvia. Sin embargo, esa poca agua no bastaba para la vida del monasterio. Alrededor de mediodía, los poseros cambiaron bruscamente el rumbo de la excavación. En miedo de que su labor perforara la nube por completo, aunado a la huella de las conchas, el periódico croar de las ranas,
Las espinas de pescado, los reflejos de los caballitos de mar y los círculos transparentes, como una mosquita, se posa a apagar su sed, todo eso decía que la veta de agua estaba a la derecha. Sin embargo, el avance se hizo más lento, porque la nube asfixiaba cada vez más a los que trepaban en su interior y los obligaba a salir del foso a menudo, tan solo para recobrar su aliento. La dificultad de las obras aumentó, también porque los haces de niebla ya no caían por sí mismos desde un túnel lateral. Había que sacarlos en cestas, cada uno por separado, pero cuando lo excavado se acumuló en demasía alrededor del pozo, los varios laicos tuvieron que trasladar todo eso al otro lado. Levantar el pico, clavarlo, recoger, sacar, levantar el pico, clavarlo, recoger, sacar, 3 puntos. Los que miraban las majestuosas nubes grises desde abajo, tumbados cómodamente boca arriba en un prado, e inventaban ociosamente lo que éstas predicen en sus formas. Desde luego, saben menos acerca de ellas que cualquier tribu nómada que pasa toda la vida cargando por los desiertos una sola nubecita pálida y descarnada. La única fortuna de los miserables, ligera, solo a primera vista. Sin embargo, aun si de todo eso no hubiera dependido la supervivencia de la comunidad, si no se hubiera decidido el destino de los defensores del monasterio, cavar un pozo en esa nube habría sido un trabajo interesante, lleno de pequeños descubrimientos. Allí habría senderos de pájaros sosterrados, chirridos atrapados. ¿Quién sabe cuándo de una bandada de grandes cormoranes de un delgado rayo de sol temprano, aprisionado de algún tiempo, había solidificado en un grumo de oro? Una semilla de picea traída por el viento que creció en un brote, uno que otro resquicio de aire cristalino de la mañana, 2 huevos petrificados, una verifa agotada antes de alcanzar el verdadero nido. Uno de estos hallazgos casi les costó la cabeza, siguiendo la humedad de los haces de la niebla por el túnel que no dejaba de serpentear. Todos ellos llegaron hasta un hueco, una especie de vaina, en la que quedó atrapada la ráfaga de viento tempestuoso, liberado por su descuido. Se precipitó desenfrenado por el túnel, un relámpago sin consumir, fustigó la bóveda. Los puntales se rompieron, el techo sucumbió y se desplomó. Faltó poco para que aplastara a los porceros. La salvación fue la oración de los monjes que se hizo de soporte. Después, el monótono trabajo continuó de nuevo, con el mismo ritmo: levantar el pico, clavarlo, recogerlo, sacar, levantar el pico, clavarlo, recoger, sacar. De pronto, el pico se hundió con facilidad, casi como si se hubiera sumido en un simple aire. La capa nebulosa se desgajó, y el túnel se abrió con una amplia, limpia y alta. Los poseros se dieron cuenta enseguida de que se encontraban en una especie de cueva, hasta entonces oculta en el corazón de la nube. Desde el suelo seguían las gruesas columnas algodonadas del soporte. Desde el techo colgaban las delicadas formas lanceoladas. La mayor parte de la cueva albergaba un largo de agua, hasta la claridad del cristal. En el fondo blanqueaban los bancos de peces y las conchas de nácar lactescente. El único sonido provenía del murmullo del vapor, y las gotas que se deslizaban formando entrelaces racimos sinuosidades redondas todos los ornamentos de la cueva. El resto, incluso el eco, tenía la sonoridad del silencio. Con la atención fija en no perturbar nada con sus ideas, empezaron a regocijarse, intercambiando miradas. La cantidad de agua encontrada alcanzaba para soportar varios meses de cerco. Pero el llenado de los barcos se detuvo casi un mes antes de empezar verdaderamente. Sobre la misma superficie de agua, sobre la primera capa de destellos, a lo largo de todo el pequeño largo, los poseros notaron pisadas humanas. En esas partes del destello llevaban ligeras impresiones de pies descalzos. Se distinguían por dedos y el talón, como si alguien hubiera caminado por allí. Pronto los monjes vieron que las huellas seguían un sendero recto que llevaba al interior de la cueva, pero siempre los pequeños espejos del agua. Persignándose, los poseros emprendieron el camino de la curiosidad. A ellos la superficie no los sostenía, por lo que se hundían siguiendo el extraño rastro hasta los tobillos, de la cintura o el cuello. La cueva se mostró más grande de lo que parecía a primera vista. Por mucho que trataran de ser silenciosos, el chapoteo de los poseros acarreaba salpicaduras, goteos y culebros de agua. Miles de ecos resonaron por toda la nube. Retumbos empezaron a transformar las alas de las paredes, a recogerse y a expandirse. El techo se desprendían primero unas gotas de grandes, después las lanzas colgantes y finalmente sobre los pequeños largos se derramó un estrépito colosal. Todos se sentían culpables de haber traspasado, sin ninguna invitación, los límites de la comprensión humana, y justamente estaban pensando en regresar, cuando ante ellos surgió una isla, que parecía hecha de niebla arenosa. Pero eso no era todo. En la pequeña isla, además, estaba un anciano de barba y cabellos blancos, párpados cerrados, cabeza agachada, arrodillado, y con las manos juntas en el corazón. Aunque no se podía ver si movía sus labios, aunque su barba no revelaba siquiera si respiraba, un derredor suyo podía escucharse en intervalos regulares: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. 4. Afuera entre la nube y la tiniebla. Pero afuera, justo debajo de la nube, alrededor de la iglesia de la Santa Salvación, una decena de cumanos ya cabalgaba entre los terrones flotantes sobre las yégulas infladas de la pelusa del diente de león. La escena era terrible. Los sitiadores espoleaban a los suelos vivos y blandían gritos, espesas espadas desenvainadas y miradas de odio. El pueblo refugiado y los monjes resguardaron en las dos iglesias, en las aldas y en el refectorio, en la hospedería y en los demás edificios. Los agresores se encontraron en un pino, tejiendo cestas para la colmena a un novicio prudente, ayudante del padre Pasiche. Al alcanzar al desafortunado, lo decapitaron al instante. La cabeza rodó al suelo con un ruido sordo, el tronco sin vida. Aún se salpicaba sangre y pensamientos piadosos. Fue rasgado de una pierna, cual carroña, en alrededor de la iglesia, grande por los agresores, que lanzaban amenazas espeluznantes sin sentar. «Oye, Guman, ¿lo estás viendo? Ahora mira por las ventanas». Allí en la hierba brotó una calabaza crespa con nariz, boca y ojos. «Mira el milagro, Guman. No hay ningún zarzamiento, por lo que todo el patio habrá calabazas». Fueron pocos los que pudieron preservar la calma. Presas del miedo, casi todos estaban hechos un mar de lágrimas y sollozos. Solo el herrero, Radak, y algunos monjes empezaron a defenderse, llamando sus pulmones de aire y soplando a los jinetes flotantes, esperando alejarlos. En vano. Los cumanos llevaban también unos escudos ligeros, hechos de mimbre y cuero, gracias a los cuales los soplos se vircufaban sin afectarlos. Sica se asemejaba a una manzana roja atracada por avispas. Sobre la puerta del nátex del hogar de la Santa Salvación retumbaban los hachazos. Muchos terrones desaparecieron bajo los cascos de las yeguas. Los abetos se inclinaban a punto de caerse. Una lanza, que entró volando por la ventana de una celda, se clavó contra la pared de las palabras de la plegaria. En otro extremo, junto a la ventana de la hospedería, dos soldados se disputaban el botín de pequeños rezos populares. Un tercero atracó a una torre y con un mazo batía furiosamente la gran campaña. Esta, con una ala rota, desfalleció y empezó a derrumbarse. «Atad las cuerdas a las cúpulas», ordenaba desde abajo el terrorífico príncipe Vidin Sisman. «A las cruces, atados a las cruces», agregaba el sirviente Smilek. «Tenzadlas, hacia abajo», decía con regocijo el jefe cumano Altán. 4. Cientos de palmas tendidas. Dentro de la nube no se oía esa baraganda de guerra. Los poseros caminaban alrededor del anciano para averiguar si se le podía contar entre los vivos o no. En torno a los pies de la anacoreta encontraron alimento frugal. En que otra valla, 2 o 3 hongos, un montoncito de frutos silvestres y secos, y siempre aquel: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí». El anciano estaba en perfecta calma. Las palmas de sus manos, mucho tiempo unidas por el rezo, parecían repegadas. No daba ni una sola muestra de que los visitantes lo perturbaran, pero sobre todo en sus almas escucharon las palabras mudas. «Me interrumpís en una oración secular. ¿Acaso me encontrasteis para perjudicar mi regocijamiento religioso? Entonces, ni siquiera una nube está suficientemente lejos del tumulto de la vida». «Perdona, hermano, somos monjes de Sica, un monasterio arriba del cual te detuviste. Estamos en desgracia, no tenemos agua para aguantar el terrible asedio del ejército búlgaro y cumano», dijo en voz alta uno de los reunidos y le contó todo lo que fue y lo que amenazaba hacer. Sin esperar que terminara, el escicata se levantó sin una sola palabra. Luego se fue al fondo de la cueva, sin volver una mirada hacia la desdichada comunidad monástica. Caminaba por encima de los pequeños lagos de cristal. Sus pies descalzos apenas dejaban huellas sobre la superficie destellante. Ni los monjes ni los laicos podían creer que lo iba a dejar así, sin ningún consuelo. Tras el gesiscata se retiraban también los bancos de los peces, y en el fondo se arrastraban las conchas de néctar lactescente. En la isla donde antes había estado el anciano, ahora solo quedaba: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí». Pero entonces se escuchó un estruendo, bajo el estrépito. El suelo empezó a moverse. Por ahí, y por donde había anaconeta, se esperaba levantar la cuerda. La ruptura del equilibrio inclinó toda la nube de un lado. Los lagos empezaron a verterse unos a otros. El agua tranquila se volvió cascadas. Corrió, y el torrente alcanzó a los poseros llevándolo a través de las alas, de los túneles, como si fueran simples ramitas. Las olas espumosas brincaban sobre unas y sobre otras, arrancaban las paredes y los aleteos de las aves atrapadas en ellas. Al final, el torrente encontró la salida, y la gruesa lluvia empezó a tambolear sobre el techo de plomo de la gran iglesia, sobre el techo de piedra de la pequeña, sobre las tejas maderas de otros edificios, sobre los torrones, sobre los centenares de las palmas de las manos de la comunidad de Sica, asomadas por las ventanas hacia el monasterio elevado. La lluvia estuvo llenando los baldes del día del ocaso del día. Con ella cayeron también uno que otro fruto seco, conchas o crías plantadas de peces. La lluvia primero empapó muy bien a los cumanos y a sus yeguas infladas de la pelusa del diente de león.
Después, aún más pesados por toda esa agua, los sacudió de la altura para estrellarlos con todo debajo del hogar de la salvación. Cuando cesó, el aire estaba limpio, como lavado, sin una sola pizca de polvo. Los posteros fueron encontrados un poco resfriados, enredados en las ramas de los robles, mientras aquella nube, lugar de retiro del anciano desconocido, se escabullía del cielo. De la lluvia y de la lluvia, entretejía alrededor del monasterio numerosos arroyos.